secreto de la historia, es cómo construir técnicamente un hombre, al hombre. Están lobotomizando las mentes con el lenguaje. El problema es que tú crees que las cosas tienen un sentido. Yo aprendí que nada tiene sentido. Es un nihilista, pero que por eso hay que construirlo y por la fuerza. No es ciencia ficción. La ciencia ficción lo ha mostrado muy bien, pero esto es un experimento político, gravísimo. Realmente acabo en la negación del hombre. O sea, el hombre es algo que pasa a ser descartable o a superar. Que el hombre deje de ser hombre en toda su esencia para convertirse en la figura del golem. Podemos evitar la muerte, que es la promesa, el espejito de color del transhumanismo. Termina siendo un castigo no poder morir. Como dice Klaus Schwab por ahí, muchachos, olvidémonos del liberalismo. Será el hombre perfecto, robotizado. Exacto. Que irá a la guerra. Olvidarte del futuro, olvidarte de la esperanza y vas a responder órdenes. Millones y millones, y muchos van a sucumbir. Será lo que tenga que ser en base a los designios de los de arriba. Antropotécnica, transhumanismo, posmodernidad, globalización. Términos que vamos a tratar hoy en el programa de la Hora de Polemos con nuestro invitado Roberto Magliano. Como ya sabéis, en el primer programa que grabamos con él, abordamos una primera parte de este libro, Encrucijadas de la Cultura. Hoy hemos vuelto, tal como prometimos, con otro invitado más que hará comentarios bastante certeros con lo que vamos a tratar. Me refiero a Pablo Davoli. Pablo Davoli, como bien sabéis, ha publicado, entre otros libros, El Leviatán y El Imperio Dormido. Una obra que ha dado para varios programas en la Hora de Polemos y que ha surgido, ha hecho que surja el interés por esa trayectoria economicista y bancaria que lleva imperando desde hace más de 200 años, que se ha fraguado en las tinieblas y que hoy día controla por encima de los gobiernos a este mundo globalizado. ¿Quién mejor que él para comentar la obra de Roberto Magliano? Además, paisano suyo, argentino. Para el que no sepa quién es Pablo Davoli, estamos hablando de que es abogado, es profesor universitario, también está involucrado como asesor político en el Senado y es un prolífico escritor, aparte de tener su también canal de YouTube, que es muy conocido en Argentina y en parte del mundo, como La Brújula, junto a Lucas Carena. Roberto Magliano, que es el entrevistado una vez más en este canal, es también académico, es profesor universitario en Argentina, como bien sabéis, y es abogado. Así que no voy a andar con más rodeos, creo que estáis todos deseando entrar en este programa, en esta aventura y en este enfoque tan particular que vamos a tratar sobre la cuestión, sobre todo, del transhumanismo. Algo que aún no hemos tratado de pleno en la Hora de Polemos. La antropotécnica, algo que es bastante curioso y que quizás es la primera vez que oís esa palabra. Y, cómo no, la posmodernidad. Todo ello dentro de esa esfera tan grande que es la esfera de la globalización. Así que, caballeros, una vez más, bienvenidos a la Hora de Polemos. Hubo un tiempo en que el hombre entendía la vida como una prueba. No como refugio, sino como desafío. No como descanso, sino como conquista interior. Ese fue el espíritu que levantó civilizaciones, forjó héroes y dio sentido a la existencia. Pero el mundo cambió. El héroe fue sustituido por el mercader. La tradición fue reemplazada por el consumo y la lucha por el sentido quedó sepultada bajo el ruido de una época sin memoria. Hoy, más que nunca, es necesario recuperar la mirada que no huye del conflicto, la palabra que no teme incomodar y el pensamiento que no se somete. Es necesario volver a ser lo que fuimos. Es necesario volver a la Hora de Polemos. Muy buenas tardes, días, noches, en esta parte del planeta, en esta Hora de Polemos. Roberto, voy a ver Pablo porque me parece que se ha desconectado. Ahora lo tenemos por aquí y vamos a darle paso al amigo Pablo Davoli también. Muy buenas, Pablo. Hola,
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola Roberto, hola Manuel, muchas gracias por la Muy buenas. invitación. Hola Pablo, Manuel. Sí, gracias por la invitación también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el universo de oyentes, prolífico universo de oyentes que tiene la Hora de Polemos. Un placer estar con Pablo. Hemos estado juntos acá en Buenos Aires, así que estamos en contacto permanente con él. Bueno, quedo a disposición, lo que ustedes quieran. Sí, bueno, para recordar un poco al público los libros que vamos a presentar hoy, primero vamos a mostrar aquí El Leviatán y el Imperio Dormido, una obra que, a pesar de tener pocas páginas, tiene una grandeza y una información alucinante. Vamos, yo no me canso de decirlo. Y el libro que vamos a presentar hoy por segunda vez, que vamos a hablar de él, es Encrucijadas de la cultura, del ocaso de la voluntad de poder al poshumanismo. La cuestión de la voluntad de poder, Roberto, ya la trabajamos en el programa anterior y nos quedamos directamente diciendo que íbamos a hablar sobre la antropotécnica, como bien recordarás. Sí que es verdad que dentro de lo que es el tema de la... He dicho en la introducción que íbamos a hablar de la antropotécnica, el transhumanismo, la posmodernidad, la globalización, pero querría añadir un tema que es muy, muy concreto del amigo Pablo Dávoli, aprovechando que lo tenemos aquí, y es tratar algo, aunque sea alguna pincelada, de la psicopolítica. Algo de la psicopolítica, porque todo esto al final, lo hablamos el otro día en el programa, Roberto, cuando tú hacías mención al libro que escribí yo junto con el amigo Ramón Irles, de la cuestión de la PNL, ¿no? Y la PNL y todo ese libro está basado en lo que es la cuestión de la psicopolítica. Entonces, teniendo aquí al experto de Pablo Dávoli, pues yo creo que vamos a aprovechar un poco para exprimirlo, ¿no? Como si fuera un limón, vamos a apretar ahí para sacarle el jugo. Aprovechando que está también en el programa. Bueno, por mi parte a disposición, así que en lo que pueda ser de utilidad, totalmente a disposición. Muy bien, pues a ver, vamos a empezar por el principio, como no puede ser de otra manera. Vamos a empezar por donde nos quedamos en el último programa. A ver, Roberto, sí que me gustaría que explicaras al público a qué te refieres o a qué se refiere la palabra como tal antropotécnica. ¿Qué se entiende como antropotécnica? ¿Qué es la antropotécnica? El concepto de antropotécnica, que eso lo trabaja Peter Sloterdijk, que sería hoy el pensador alemán más importante, que además es un gran escritor, más allá de la profundidad o no que tiene algunos temas, ¿no? El famoso tema de la esfera. Ha trabajado los tres famosos tomos de la esfera. Pero él trabaja... Este es un libro excelente que se llama Has de cambiar tu vida, que el título se debe a un famoso soneto de Rilke, el último verso del soneto, Has de cambiar tu vida. Y todo el libro trabaja justamente un concepto que ya lo aparece en el diccionario soviético de términos, allá por la década del 20, que es justamente el concepto de antropotécnica. Él trabaja el concepto de antropotécnica que a mí me interesa muchísimo, porque esto genera otra cuestión, que es la antropotécnica, ¿qué es? Es una forma de creación del hombre, de armado del hombre, una técnica de armado del hombre que han hecho las culturas y que se ha hecho a través de la historia, la han hecho las grandes culturas, para otorgar algún tipo de inmunidad, dice, de inmunidad frente a los avatares de la vida, frente a los avatares de las enfermedades, de las penurias, e incluso de la muerte. Entonces, el concepto de antropotécnica tiene este sentido de procurar algún tipo de inmunidad, no solamente una inmunidad de tipo biológica. Él distingue tres tipos de inmunidades. Esto es muy interesante, merecería hasta un programa. Tres tipos de inmunidades. La inmunidad biológica, que es el sistema inmunitario, que todos tenemos. La inmunidad jurídica,
que es justamente la protección de las leyes, y lo que llamaría la inmunidad simbólica. La inmunidad simbólica puede ser una concepción del mundo o en su caso lo han hecho las religiones. ¿A qué efectos? A los efectos que el hombre de alguna manera encuentre una forma de inmunidad, incluso conceptual, que le permita de alguna manera explicar el mundo y resistir el mundo. Por eso, resistir el mundo me refiero qué explicación le damos a la vida, qué explicación le damos a la muerte, qué explicación le damos a la penuria, qué explicación le damos a la riqueza y qué explicación le damos a la pobreza, digamos, ¿no? Pero a la pobreza como penuria, ¿no? Acá aparece el concepto de antropotécnica, pero el secreto de la historia, más allá del concepto, el secreto de la historia es cómo construir técnicamente un hombre, al hombre. Por eso se plantea así, como está dicho. Y eso fue el experimento soviético. El experimento soviético, no el experimento soviético político solamente, porque vos imaginate, el experimento soviético tiene de interesante que vos imaginate que de una sociedad feudal, llamémosle aristocrática feudal, en 70 años se pasa a lo que es hoy Rusia, digamos, o lo que fue, digamos, el último periodo de Rusia. El último periodo, perdón, del mundo soviético y lo que es Rusia hoy. Es decir, ha transformado la sociedad, porque la idea era transformar al hombre, hacerlo técnicamente, científicamente, al hombre. Entonces, y esto no es ciencia ficción. La ciencia ficción lo ha mostrado muy bien, pero esto es un experimento político gravísimo. Hoy, ¿qué se usa para eso? La biotecnología. El recurso fundamental es la biotecnología. Por eso estamos en el tránsito entre el humanismo, que es una forma de construcción del hombre, y esta situación transhumana poshumana. Y como hablábamos en otra oportunidad, del superhumanismo, es decir, la construcción del superhombre. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que se pregunta Sloterdijk? El famoso Sloterdijk, en el año 1999 se hace un famoso seminario que se llama, la traducción sería después de Heidegger, digamos, que es en homenaje a Heidegger, en el castillo del Mau, en Baviera, que es un castillo espectacular que se utiliza para grandes conferencias internacionales, un castillo espectacular, en las cuales el tema central era justamente la Carta sobre el Humanismo, de que hablábamos en otra oportunidad. Entonces, lo que plantea en esa famosa conferencia, porque es una conferencia, inicialmente fue una conferencia que después la vuelve a repetir en el MAU y salió después publicada. Él la publica con el nombre Normas para el Parque Humano. Normas para el Parque Humano. Y entre otras cosas está basado en el político de Platón. El carácter zoológico del hombre, digamos. Entonces, se plantea claramente el humanismo clásico, el humanismo clásico y moderno, que también sigue el humanismo clásico, hoy está en condiciones de educar al hombre. La educación actual puede de alguna manera sostenerse sobre los principios educativos y los principios culturales que nos legó la Ilustración y que nos legó el humanismo clásico. Esa es la gran pregunta. Sí. Él dice, bueno, esto en verdad, 1929, ¿no? Y la famosa operación de prensa que le hace nada más y nada menos que Jürgen Habermas. Habermas le hace una operación de prensa criticándolo de neofascista, etcétera, etcétera. Ojo también con eso, ojo. Habermas acaba de morir no hace mucho, que es el último representante de la Ilustración, digamos. No solamente de la Escuela de Frankfurt, claro, sino de la Ilustración y del proyecto moderno, el proyecto de la modernidad. Pero él dice, porque todo nos lleva a otro tema, que es el tema de la posmodernidad, pero él dice, pero realmente el humanismo sirve frente a la tecnología, sirve para, digamos, educar al hombre, para ese nuevo proyecto educativo, dice él pone dudas. Entonces, ¿por qué lo reemplazaría? Por la biotecnología. Entonces, ¿y con qué efectos? ¿O con qué sentido? ¿Cómo divide de alguna manera al hombre? Al hombre le divide entre fuerzas, dice, inhibitorias y fuerzas desinhibitorias. O sea que hay un marco de la naturaleza humana
que si yo la enciendo se desborda y hay otra que lo contengo. Es decir, la cultura o la educación, mejor dicho, es el proceso en el cual contener determinadas pulsiones y permitir que se desarrollen otras pulsiones. ¿A través de qué? Dice él. A través del proyecto humanista, ¿no? ¿A través de qué? O el proyecto ilustrado. A través de la educación. ¿Y la educación qué es? Leer libros. Y mientras yo leo libros, estoy sentado. Mientras estoy sentado, estoy pacificado. Y al estar pacificado, mis pulsiones se dirigen ¿a qué? A poner las cosas al servicio de la razón, que es lo que hablábamos en otra oportunidad. Ahora, ese proyecto, dice Sloterdijk, frente al avance de la tecnología y frente al contacto permanente que tenemos todos de la pantalla, bueno, este proyecto, que es el proyecto humanista, está en franca derrota o en franca retirada. Entonces, ¿por qué lo reemplaza? Habría que reemplazar por una nueva antropotécnica. ¿Dónde pongo esa nueva antropotécnica? Entre otras cosas, en la biotecnología. O incluso, ese tema que lo trabaja muy bien Pablo, la psicopolítica. Y esto genera otra forma, digamos, de criar o de formar al hombre. Es decir, el hombre humanista de los libros, porque el ejemplo es justamente el hombre, ¿qué es el hombre culto? El hombre del humanismo, ¿qué es un hombre ilustrado? Es un hombre que ha formado su razón, que se maneja por su propia razón, como decía Kant, sapere aude, atrévete a utilizar el criterio de tu razón para juzgar el mundo, para entender y juzgar el mundo, en base a los grandes, dice él, a los grandes textos universales, que son los que enseñan, digamos, lo que le pasa al ser humano. Es cierto, todos los grandes textos universales, el canon universal de los grandes textos literarios, son los que nos enseñan lo que es la vida. Los grandes escritores han mostrado lo que es justamente el ser humano y lo que son las distintas vicisitudes humanas por las que, digamos, pasa la naturaleza humana, pasa, digamos, el hombre. Desde la tragedia griega, las obras de Shakespeare, para nombrar algunas, la obra de Balzac, La comedia humana, que es el ejemplo más acabado, Proust, para citar algunas obras, ¿no? Incluso obras autores como Benito Pérez Galdós, por ejemplo, que también lo ha hecho, gran escritor. Pero ya eso no basta, porque ya la gente no está frente al libro, no está, digamos, por eso el hombre culto es el que conoce estos libros, el que conoce estas obras, y ha formado de alguna manera su propia razón y su propio criterio en estas lecturas dirigidas, si vos querés. Ahora, el problema es que ahora el hombre, nosotros, y los más jóvenes mucho más, no están frente al libro, están frente a la pantalla o están frente al celular. Entonces, la tecnología, es decir, la forma de alguna manera de gobernar el cuidado de sí, de gobernar el gobierno de sí, aquellas pulsiones y aquellas pasiones, ya no pasan por, digamos, la lectura, porque la lectura supone una disciplina. No, ahora pasa por la pantalla, con el agravante que la pantalla, en vez de inhibir, desinhibe. Por eso era lo que se planteaba justamente en la década del 20, y lo que se planteaba en la década del 20 y 30, lo que fue el futurismo, etcétera, etcétera. Así que fue el desencadenamiento de las fuerzas desinhibitorias por obra de la tecnología, por obra de la tecnología mecánica era en ese entonces. El futurismo lo mostró muy bien. Esa construcción, vamos a hacer las grandes construcciones, las obras arquitectónicas y las obras de la máquina, etcétera, etcétera, que mostró en su momento el futurismo. Esto es un preanuncio. ¿Cuál es el preanuncio? Del poder de la técnica, del poder de la técnica mecánica, digámoslo así. Pero después resulta que terminó en la tecnología digital. Pero no solamente en la tecnología digital, sino, y ahí vamos del humanismo al transhumanismo, del transhumanismo al poshumanismo, no solamente en la tecnología digital, sino en la estrecha, simbiótica relación entre tecnología y biología, donde ya la biología y la tecnología empiezan a no distinguirse. Entonces, pero con el agravante, vamos a decirlo así, con el agravante que en verdad, más que inhibir, desinhibe. Es la potencialidad, lo digo así muy sintético para después profundizarlo,
para darle espacio a Pablo, con el agravante que el secreto de la historia no es inhibir o inhibir algunas fuerzas, sino en el fondo desinhibir las fuerzas por impulso y obra de la tecnología. Sí, a ver, yo, tal lo que estás comentando, mira, me choca cuando se hacen los primeros estudios, voy a ponerlo aquí, los primeros estudios de la neolengua, de ese concepto de manipulación, de cambiar el lenguaje, todo eso no deja de ser programación neurolingüística previa a que exista la programación neurolingüística, ¿no? Entonces, hay un libro que nosotros publicamos del doctor Felipe Botalla, que también es académico, profesor universitario, y en este libro, que no le llame negro, llámele subsahariano, guía para conocer y evitar ser políticamente correcto, en este libro se divide en dos partes. Una parte es un diccionario, que la verdad que es bastante jocoso, ¿vale? El diccionario. Y la primera parte es un análisis sobre el tema del poder de la lengua, ¿vale? Y él ya comentaba que conforme llegan al poder los bolcheviques, ya se crea un instituto para lo que es la modificación del lenguaje. ¿Para qué? Porque ellos crean la terminología y esa terminología ellos la imponen como nueva. Y eso es lo que, a fin de cuentas, hoy, en el año 2026, lo estamos viendo, ya lo he comentado en otros programas, con lo de él, ella, y todas esas neologías del lenguaje que están imponiendo, que ya no sabes ni cómo nombrar las cosas, y las cosas que tienen un significado han variado tanto ese significado que realmente no sabemos lo que significa. O sea, la misma palabra totalitarismo, que hoy día es de carácter totalmente negativo, se entiende negativo, si se lee un diccionario de la RAE de los años de principios del siglo XX, es una palabra que es bastante positiva, porque el significado que tenía esa palabra en 1905 o 1910 no tiene nada que ver con el significado que tiene esa misma palabra hoy día. O sea, el lenguaje ha sido manipulado y controlado desde el momento uno, pero concretamente por esta nueva entente oligarca globalizadora que, independientemente sea bolchevique o sea liberal, siempre ha ido funcionando y trabajando en la misma línea, ¿no? Como decía en términos económicos el escritor mexicano Salvador Borrego, el capitalismo y el comunismo, o el capitalismo y el socialismo, tienden hacia una única vía, que es el supracapitalismo de Estado, ¿no? Que es lo que hoy día conocemos en China, el Estado chino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo te diría, está bien lo que vos estás diciendo, pero también hay algunas cuestiones en las que yo de alguna manera también intento, por los estudios de alemán que tengo, o digamos, no soy filólogo obviamente en lengua germánica, pero vos señalaste justamente el concepto de totalitarismo, o en verdad es el concepto de total, ¿no? Vos imaginate que el concepto de total, lo digo así, digamos, como una digresión, primero que el concepto de total está en la filosofía clásica. El fragmento 50 de Heráclito habla de justamente que todo es uno y uno es todo, pan, el concepto de pan, de totalidad, digamos, ¿no? Digo porque Sloterdijk también la utiliza ahora. En esto también, digamos, defendemos el concepto de totalidad. Pero el concepto de totalidad, en verdad, y no soy absolutamente experto, pero por lo menos por lo que me da la impresión, tiene que ver fundamentalmente con la lengua alemana, el concepto de total. Y además total, o sea que no hay un equivalente, digamos, ¿no? Es una latinización, digamos, dentro del lenguaje alemán. Pero, ¿por qué se habla? Ojo con esto, que esto es importante, no quiero explayarme, digamos, pero ¿cuándo comienza el concepto de total? Cuando se habla de música total. Wagner es la música total. Sí. Cuando se habla de la guerra total. Cuando se habla del Estado total. Que no es lo mismo que el Estado totalitario. Que no es lo que el Estado totalitario. Claro, yo cuando no quería entrar tan profundamente en cuanto al concepto de totalitarismo, porque quería darle paso ahora a Pablo
que aportase él. Yo lo que me refería es que, si no recuerdo mal, en 1905 leí de un diccionario de 1905 que la palabra totalitarismo, en lo que es a nivel estatal, ¿no? A nivel político, como concepto político, era que los principales recursos de la nación recayesen en el Estado. O sea, fuesen controlados por el Estado. El Estado totalitario controlaba los principales recursos e infraestructuras esenciales de la nación. Eso era el totalitarismo. Si no recuerdo mal, porque lo leí hace muchos años. Hoy día un Estado totalitario, estamos hablando ya no ni de una dictadura, estamos hablando de una tiranía. Cuando se habla hoy día de es un totalitario o es un Estado totalitario, directamente te puede llegar a la cabeza Corea del Norte, un ejemplo. Entonces, cuando yo me refería a esas modificaciones del lenguaje, de lo que significaba la palabra, por ejemplo, racismo en 1905 y lo que significa la palabra racismo hoy día. Racismo en 1905 no era odio hacia pueblos, razas y etnias, no. Era saber diferenciar entre pueblos, razas y etnias. Era saber diferenciar. Hoy día, lo que es racismo realmente lo han modificado de manera, le han hecho una palabra que no era negativa, sino era diferenciadora y positiva, la han convertido en una palabra totalmente peyorativa. Hoy día, decir una persona que es racista, tenemos claro que esa persona odia a todas las razas o las razas que no sean la suya, ¿vale? Independientemente de lo que sea. En 1905, el racismo no era eso. Cuando se habla... Por eso hay ¿qué es lo que ocurre? Que modificando el lenguaje de esa manera, lo que conseguimos es que los textos del pasado cambien el sentido. 100%, totalmente. Porque yo estoy leyendo un texto de hace 100 años que se habla del Estado totalitario y yo lo estoy viendo con el significado que tiene el Estado totalitario hoy día, porque han cambiado. Pero no es que hayan cambiado la terminología, sino que durante décadas te educan en esos cambios. O sea, te educan en esos cambios y te educan de una manera... O sea, están lobotomizando las mentes con el lenguaje. Que eso no deja de ser el New Speak, o sea, la neolengua orwelliana, ¿vale? Pero eso se corregiría o se aclararía si hiciéramos un análisis filológico. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es decir, porque en general hoy se reivindica, digamos, la metodología filológica, porque no es lo mismo el concepto de raza o de racismo que vos estás señalando con el concepto de hoy, a los que se agrega después el famoso problema del sentido. Claro. Entonces, y del sentido del lenguaje e inclusive lingüístico. Entonces, nos encontramos en varios problemas. Sí, nos encontramos con varios problemas. Sí. Entonces, bueno, inclusive Roberto, lo humano... Roberto, vamos a dar paso a Pablo, porque llevamos media hora y Pablo, el pobre hombre, está tomando notas de lo que decimos y, y no le damos pie a que hable. Pablo, en base a lo que estás escuchando, queremos saber tu opinión también. Durante siglos, el poder quiso gobernar al hombre. Hoy, el nuevo Leviatán aspira a algo más, construirlo de nuevo. Pantallas que moldean la conducta, lenguajes que transforman la realidad, datos que anticipan nuestras decisiones y tecnologías capaces de penetrar en el cuerpo y alterar la propia naturaleza humana. La antropotécnica promete superar nuestros límites, el transhumanismo potenciar nuestras capacidades. Pero al final del camino aparece una pregunta inquietante. ¿Seguiremos siendo humanos o simples piezas de un sistema que piensa y decide por nosotros? Cuando la técnica sustituye a la cultura, cuando el control reemplaza a la voluntad y la autonomía comienza a desaparecer, el futuro deja de pertenecernos. Encrucijadas de la cultura, de Roberto Magliano. El Leviatán y el Imperio Dormido, de Pablo Davoli. No hay problema, muchas gracias. Bueno, a ver, se han tocado varios temas. Desde luego que todos conectados, pero hay una multiplicidad de temas que ya se han abordado. Yo iba tomando nota porque es bueno que el público sepa que la conversación tiene una muy buena dosis sustancial de improvisación. O sea, con lo cual esto hace si sale bien, es particularmente meritorio. Y si nos sale mal, es exculpante en gran medida. Por lo menos atenúa nuestra responsabilidad. Pero bueno, iba tomando nota de todos los temas y los diversos aspectos de estos temas que abordó Roberto con tanta lucidez y con tanta enjundia.
A ver, arranco por el final, no tenía pensado decir esto, ¿no? Pero voy al título de un libro de este jurista italiano del siglo XX, con el que tengo un montón de diferencias, ¿no? En lo ideológico, por así decir. Pero hay un libro de Norberto Bobbio que se llama Los nombres y las cosas, si no mal recuerdo. Bueno, en definitiva estamos hablando de eso, ¿no? O sea, está en la Biblia, de hecho, ¿no? Dios, una vez que crea todo y lo crea a Adán, lo acompaña, le da una suerte de tour, le hace una suerte de tour por el jardín del Edén y le va diciendo que vaya designando las cosas, colocándole un nombre. Quien manipula esta facultad, desde luego, es un gran poder, ciertamente. Pero hay que distinguir de qué estamos hablando, de qué sector o de qué pieza, componente de la realidad, de qué realidad estamos hablando y qué nombre o con qué nombre vamos a designar ese aspecto, esa pieza componente o ese sector de la realidad. Básicamente se trata de eso, ¿sí? Lo que es muy fácil de decir, pero muchas veces no es tan fácil de realizar. Más allá de eso, se me ocurre un ejemplo. Lo cuenta esto Jaime María de Mayet, Jacques de Mayet, autor franco-argentino, en el Estado comunitario. E incluso pasa a veces en el campo científico, ¿no? En este caso en el campo de la ciencia política. Cuando hablamos de Estado, no es lo mismo hablar del Estado. Hay una cierta ambigüedad semántica del término, hay una cierta polisemia. No es lo mismo, incluso en la terminología, en el léxico técnico, no es lo mismo hablar del Estado como organización político-jurídica de la sociedad política o de la comunidad, que hablar del Estado como el conjunto sistemático de los órganos de comando o de gobierno. O sea, Estado en sentido amplio o Estado en un sentido mucho más restringido. Entonces, a veces pasa incluso, insisto, en el lenguaje científico y en el discurso científico. Dicho esto, ahora sí voy al principio. A ver, respecto de Sloterdijk, que lo trajo a colación Roberto, una referencia de un autor argentino, de Alberto Buela. Hay un programa, Disenso, que en su momento Alberto Buela conducía con Silvio Maresca, otro filósofo argentino, lamentablemente ya fallecido. Y en una de las emisiones de este programa, ya hace varios años atrás, pero está en YouTube, recién acabo de chequearlo, que estuviera, le dedica, está Alberto Buela solo, justo de esa emisión no participó Silvio, le dedica todo un programa a Sloterdijk, ¿no? Con un sentido muy crítico. ¿Sí? Eso para el que le interese como referencia. De hecho, el título es Peter Sloterdijk, filósofo indigente. O sea, Buela lo fustiga, ¿no? Le hace una crítica muy severa. Pero bueno, eso como una referencia respecto de qué han dicho algunos argentinos importantes como Buela respecto de Sloterdijk. Sin pretender agotar la temática del pensamiento de Sloterdijk, que ciertamente es muy amplia y es un autor interesantísimo. Recién Roberto puso de manifiesto algunos conceptos de Sloterdijk muy, muy interesantes. Respecto del tema de antropotecnia, o de la tecnología del yo, a ver, ahí hay una ambigüedad. Si hablamos de antropotecnia, ya la palabra técnica ahí a mí me hace ruido, ¿no? O sea, pero bueno, si hablamos de antropotecnia como la generación, si se quiere en cierto sentido lato de la expresión, la construcción de una segunda naturaleza a partir del hábito, ahí hay, si se quiere, una raíz aristotélica que en principio no ofrece, por lo menos no desde mi punto de vista, no ofrece mayor problema conceptual, ¿sí? En el sentido de el desarrollo de ciertos hábitos que permiten, valga la redundancia, el desarrollo de una cierta segunda naturaleza, pero sobre la base de la primera naturaleza, llevando lo que la primera naturaleza, aquella que me es dada, está en potencia o me trae y me da, me asigna en potencia, llevándola al acto, ¿sí? Y aquí también está toda esta idea de la paideia griega, que es anterior a Aristóteles, pero que Aristóteles en definitiva justifica muy bien, justamente como la paideia consistente en el despliegue de ciertos hábitos, en la adquisición libre de ciertos hábitos. Ahora, si ya hablamos de antropotecnia en el sentido de construirme a mí mismo, hacerme a mí mismo ex nihilo de la nada, con lo cual la segunda naturaleza en realidad pasaría a ser sustitutiva de la primera, no es perfectiva de la primera, es sustitutiva de la primera, bueno, eso ya es transhumanismo, claramente, y tiene una base que no es clásica, no es griega, ni aristotélica más específicamente, no tiene nada que ver incluso con todo el pensamiento cristiano, ni con ningún pensamiento tradicional, y estamos hablando de
esta ultramodernidad que es el iluminismo, que es el transhumanismo, perdón, ¿no? Que tiene esa base iluminista, justamente que es utópica, porque esto lo dice muy bien este psicólogo, sociólogo y politólogo rumano-argentino ya fallecido, Stan Popescu, de que los utopistas en realidad no quieren mejorar o perfeccionar la realidad, lo que quieren es sustituirla, reemplazarla, o sea, destruir la existente para construir ex nihilo, crear al modo divino, o sea, de la nada, otra completamente diferente sobre la base del propio arbitrio librado a su propio caos, porque ese arbitrio también queda sin parámetro alguno. Eso por un lado. Con lo cual, lo de la antropotecnia, insisto, tal vez lo de la razón técnica no sea... como mínimo nos queda chica, o sea, si uno dice, bueno, estamos hablando del desarrollo y de la conformación del hombre, lo primero que hay que decir es que con la técnica no basta. En todo caso, hay que ir a la razón metafísica, la razón científica, y después sí puede haber razón técnica y técnica. Ya primera crítica y segunda observación, ahí hay una cierta ambigüedad. Si hablamos en un sentido más clásico, más aristotélico, desde mi punto de vista no ofrece mayores problemas el concepto, pero si hacemos una interpretación iluminista y transhumanista, cambia radicalmente. Eso por un lado. Por otra parte, lo que dice Sloterdijk de la inmunidad, interesante aparte en estos tiempos, después de lo que pasó en 2020 y demás, ¿no? A ver, dos cosas. En primer lugar, esta inmunidad biológica, jurídica o político-jurídica y finalmente simbólica. Él dice frente a los avatares de la vida. Yo ahí tengo una disidencia por lo que no dice, no por lo que está diciendo, pero sí más que nada por lo que no dice. El problema radical de esta vida y de esta existencia es su esencial insuficiencia. O sea, aunque no es simplemente un problema de avatares, de avatares como la enfermedad o la muerte, ¿no? Sí, es verdad que ya hay un problema más profundo que es el del sentido, ¿sí? Que sí lo planteaba, o sea, haciendo mención de Sloterdijk, lo planteó Roberto. Claro que a todo tenemos que encontrarle un sentido. Recordamos la obra de Frankl, por ejemplo, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Esto de que el hombre necesita encontrar un sentido, que no es lo mismo que construirlo, ahí también hay que tener cuidado. O sea, eso... siempre me acuerdo, se lo digo a los alumnos, en una de las sagas de los super amigos de DC Comics, pero en el cine, en una de las últimas, se pelean Batman y Superman. Y en un momento dado Batman, y ojo, no estoy trivializando, ¿no? Batman le dice, peleándose con Superman, es una pelea entre dos buenos, supuestamente, se golpean fuertemente, y Batman le dice, el problema es que tú crees que las cosas tienen un sentido, yo aprendí que nada tiene sentido, es un nihilista, pero que por eso hay que construirlo y por la fuerza. Y por la fuerza, que muchas veces los proyectos autoritarios y totalitarios, sean los que sean, tienen esa base nihilista. No hay un sentido, se construye y se impone. Y el que lo construye sobre la base de su propio arbitrio y está legitimado solamente porque tiene la fuerza, porque ha tenido la decisión. Bueno, Batman se presenta ahí como eso, ¿no? Que dicho sea de paso, de los personajes es el que es humano. Los otros son, Superman no deja de ser un extraterrestre, ¿no? Pero bueno, y claro, o sea, dicho esto, vuelvo, ¿no? Pero decíamos esto de la construcción del sentido. En realidad el sentido se encuentra. Ahora, ni siquiera se detiene ahí. El problema de esta vida, desde mi modesta concepción, que desde luego comparto con ustedes, es su radical insuficiencia. O sea, y por eso tampoco se puede encontrar ese sentido total o ese sentido profundo en el inmanentismo de quien focaliza su mirada en esta existencia, en este transitar por este mundo, ¿no? Que no en vano es un valle de lágrimas, dice una famosa plegaria cristiana. Entonces, de hecho, justamente y ahora voy al otro tema, el fracaso del humanismo antropocéntrico, por calificarlo de algún modo sumario, rápido, que tiene expresión máxima en el iluminismo en el siglo XVIII y ahora, digamos, tiene como consecuencia el transhumanismo y conduce a su propia contradicción, que es el poshumanismo. Ahora le voy a explicar bien cómo lo veo yo, por lo menos, o lo hago después. Justamente está en ese inmanentismo que pretende que al privar al hombre del sentido de trascendencia, le impide encontrar las claves
que son trascendentes, que permiten explicar el sentido de lo inmanente. Lo que me pasa aquí, sea feliz, o sea, sea grato o ingrato, la salud y la muerte, los momentos de felicidad y los momentos de tristeza, la salud y la enfermedad, quise decir. La vida y la muerte, las claves de sentido para explicar todo esto que me pasa y por lo que tengo que transitar, encima transitar con una gran imprevisibilidad, operan, o mejor dicho, residen en un contexto de trascendencia. Privado de esa trascendencia, me quedo sin esas claves interpretativas, explicativas e interpretativas para encontrarle sentido a lo que me pasa en la inmanencia. Pero amén de no encontrar el sentido, hay una radical insuficiencia. Por eso fíjense que la literatura es muy interesante cómo presenta a aquellos que logran de algún modo vencer la muerte, tener fuerza sobrehumana y no enfermar, los presenta como monstruos. Drácula, por ejemplo. O sea, aquel que no puede morir termina siendo un castigo no poder morir. ¿Por qué? Por la radical insuficiencia ontológica que tiene esta vida, que nunca va a llenar la expectativa del hombre. Un poco, si se quiere, en clave cristiana, lo que decía Agustín, ¿no? San Agustín. Dice, bueno, hemos hecho sido, Señor, hemos hecho sido por ti y para ti, no, nuestro corazón no descansará en paz hasta no volver a ser. Hay una desazón, esto se sea cristiano o no, hay una desazón, hay una sed que las aguas de esta vida no pueden apagar. En el hombre hay una sed que no es simplemente no morir o no enfermar, o no, como plantea el hedonismo primero y después las corrientes del pensamiento utilitario, sobre todo inglesas. Simplemente, bueno, tener placer, experiencias de placer, evitar todo aquello que sea doloroso o displacentero y ya está. Y si podemos evitar la muerte, que es la promesa, el espejito de color del transhumanismo. Termina siendo un castigo no poder morir. La literatura en eso es muy, muy clara, ¿no? Bueno, con otros ingredientes, pero Frankenstein de Mary Shelley, Mary Godwin, está en la misma línea. Bueno, eso por otro lado. O sea, no se trata simplemente de los avatares de la vida y de evitarlos. Hay algo más como problema en esta vida, que tiene que ver con ese sentido trágico del que he leído alguna cosa, algunos textos muy interesantes de Roberto, y hemos hablado de admitir el sentido trágico de la vida, justamente por esto mismo. Después, a ver que me hice varios apuntes acá y yo me... las fuerzas... Bueno, el fracaso del iluminismo es de ese humanismo que tiene expresión cumbre, digamos, en la ilustración del siglo XVIII. Yo creo que es porque, entre otras cosas, por ese inmanentismo, ese antropocentrismo, o sea, es un humanismo falso. Por eso termina conduciendo al transhumanismo en forma directa, conduce en forma directa al transhumanismo, que consiste en una negación de lo humano. O sea, para lograr todo eso que supuestamente es tan bueno para mí, necesito negar mi propia humanidad. Por ejemplo, fusionarme con la máquina, fusionar mi mente con una red digital, modificarme genéticamente y perder las características, los atributos incluso biológicos, corporales, de mi humanidad. Lo cual es algo raro. La reivindicación del hombre termina en una negación del hombre. Para obtener esos objetivos, o para la supuesta obtención de esos objetivos, bueno, una vida que se extienda indefinidamente, tener más fuerza, ser más inteligente, necesito todo eso que supuestamente me distinguía como hombre y lo quiero llevar a la máxima expresión, lo pretendo hacer, pretendo lograr todo eso por un camino que implica la negación de mi condición humana. Pero bueno, yo diría mi naturaleza humana, pero hoy en día hasta el concepto de naturaleza se ha perdido. Yo voy cerrando con esto, yo no creo que se trate simplemente de... a ver, si bien es cierto que lo que dijo Roberto de el abandono del libro por la imagen y el homo videns de Sartori y todo lo que ya sabemos respecto de lo que implica el abandono del libro y en particular de los clásicos, porque después hay que ver de qué libros hablamos. Bueno, Roberto hizo una mención a los clásicos. Eso es una parte del problema, pero en rigor de verdad creo que es una parte más bien al modo de punta de iceberg, más de expresión superficial, importante y elocuente como expresión, pero expresión de un problema más de base. Hay un fracaso de ese humanismo antropocéntrico o inmanentista porque no logra dar respuesta, no ha cumplido con sus promesas, si bien las va renovando, pero no ha cumplido y el transhumanismo en parte es una renovación
sobre la base de promesas, sobre la base de un arsenal tecnológico. Pero hasta ahora son promesas incumplidas. Sus propuestas pretendidamente científicas, pero finalmente utópicas, también han terminado en estrepitoso fracaso en sus puestas en práctica. El marxismo es parte de eso. Pero además hay un desconocimiento del hombre real. Pero eso no debe estigmatizar el intento humanista. O sea, se habla de transhumanismo, poshumanismo. Yo diría que me parece a mí que hay que tratar de reivindicar, por así decir, un nuevo, y reformular primero, un nuevo humanismo. Hay un libro muy interesante, justo lo tenía acá porque lo estuve leyendo anoche. Mire, Humanismo de Carlos Di Sandro, autor argentino también, bueno, filólogo, filósofo también, Fuentes de Desarrollo Histórico, donde habla del humanismo griego, el romano, el del hombre medieval. Le hemos puesto nombre, hemos dejado también que se apropien de la palabra humanismo, hablando de palabras, solamente el humanismo moderno, antropocéntrico, inmanentista, racionalista, después ilustrado y positivista. Pero en realidad hay una apropiación del término. Y que conduce a este fenómeno, y cierro con esto, tan característico de todo el proceso, de este proceso moderno, que es el que se ha impuesto, que es la contraproducencia, lo que Jean-Baptiste Vico decía, la heterogénesis de los fines. O sea, buscando una cosa, obtengo exactamente lo contrario, porque lo he hecho por un camino equivocado. Buscando reivindicar al hombre, acabo en el transhumanismo y en el poshumanismo. Finalmente acabo en la negación del hombre. O sea, el hombre es algo que pasa a ser descartable o a superar. ¿Sí? Buscando la reivindicación de la razón, acabo en el nihilismo, en la irracionalidad del nihilismo. Ese fenómeno es muy de la modernidad que se ha impuesto, ¿no? Que digo esto porque podemos hablar de dos modernidades también. En los ambientes hispanistas se hablan de dos modernidades y creo que con justa razón. Pero entonces se trata entonces de reencontrarse, y acá lo retomo a Roberto, en algo que él no ha dicho, pero que yo le he escuchado en otro momento, y te voy a parafrasear, Roberto, y te voy a spoilear un poco, pero simplemente dejo la puerta, me quedo en la puerta de entrada, de hacer un viraje. Roberto habla mucho del viraje, esto es muy interesante, incluso con la técnica, hacer un viraje para que el hombre se reencuentre a sí mismo. Y ahí sí, reformular un humanismo que sea auténtico, porque Roberto habla del peligro del error, ¿no? Lo de error lo pongo yo, que es como yo lo he interpretado a él. Pero bueno, cierro con esto para no abusar de la palabra. Si te interesan los ensayos sobre política, geopolítica, filosofía, cultura y los grandes conflictos del mundo contemporáneo, descubre Cronos, una línea donde se encuentran Encrucijadas de la cultura y El Leviatán y el Imperio dormido, libros para comprender el presente desde sus raíces. Descubre Cronos en editorialeas.com. Antes de pasar con Roberto, claro, como tanto Roberto como tú habéis nombrado en 2 ocasiones el tema del libro, de pararse a leer. Aquí, el pararse a leer, la gente se lo va a tomar como, no, si yo leo. A ver, punto 1, es la reflexión, es el momento para uno mismo. O sea, el pararse a leer no es coger una novela, no vamos a hacer apología de ninguna de ellas, pero coger una novela de esas banales que hoy día te encuentras en cualquier librería, que no aporta absolutamente nada, y sentarte y decir, ¡ay, qué divertido, qué bien me lo estoy pasando leyendo esto! No, yo entiendo claramente que tanto lo que dice Roberto como lo que dice Pablo es que pararte a leer es pararte a reflexionar, o sea, es sentarte, es coger algo que realmente aporte esa narrativa. Vamos a ver, cogerte a un Borges, por ejemplo, cogerte a un Hermann Hesse, cogerte a ese tipo de obras, sin irnos a los clásicos, sin irnos a un Séneca, ¿no? Ni a un Platón, ni nada de esto. No. Cogerte a un Hermann Hesse, por ejemplo, y pararte a leer ese Siddhartha que yo tanto reivindico en todos los vídeos que yo hago, ¿no? O es eso, no hay que coger e irte a un Julius Evola, porque eso ya es entrar en un estado muy profundo, ¿no? Pero es esa reflexión que te da ese texto, esa obra, que te lleva al ti mismo, te lleva realmente al yo. Y es ahí donde yo veo que Roberto realmente se está refiriendo con el parar a la lectura. Entonces, vivimos en un mundo tan atomizado, tan acelerado, tan estresante, y tan volcado en absorbernos por las nuevas tecnologías,
que no nos paramos ni un solo instante al día, ni 5 minutos, a pensar en el yo, en el nosotros como parte de la comunidad, del todo. Si me equivoco, Roberto, critícame, pero yo creo que vas por ahí en lo que estás diciendo. No, estoy de acuerdo con vos. Es tomar esos libros. Sí, correcto. Es tomar esos libros. El hombre culto no es el que lee solamente, sino el que lee esos libros que vos mencionaste. Por eso se habla del canon. Hay un canon que realmente se refiere a las obras clásicas, pero se refiere también a esas obras. Es leer a Hermann Hesse, leer a Thomas Mann, leer a todos esos grandes escritores. Él era Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ese gran escritor que fue Benito Pérez Galdós. Es decir, es leer esas obras, no es leer, digamos, el Código da Vinci, ni tampoco leer Harry Potter. No es eso. Antes no he querido nombrarlo, pero me iba a decir Dan Brown. No es leer a Dan Brown. Bueno, y tú lo has dicho ahora. No es leer a Dan Brown. No es leer a Dan Brown. Incluso hasta los americanos tienen, ahora no me acuerdo el nombre, pero también, pero es más importante esas novelas de los americanos que lo que han circulado últimamente. No, es leer a esos libros que vos leíste. Pero el problema es que el bárbaro actual, tiene rechazo de esos libros y lo reemplaza por estos otros. Supuestamente, imagínate que a la chica esta de Harry Potter la promovieron o la presentaron para el premio Nobel. Entonces, ya vemos el estado de decadencia en el que estamos. Esto es real, esto salió. Entonces, o en algunos casos, autores desconocidos que uno no los conoce, digamos, ¿no? Pero no, a los libros a los que me refiero, sí, son esos que vos mencionaste, sí, por supuesto. Ahora, quiero hacer, en eso estamos claros, pero el problema es que vos tenés que tener una altura frente a ese libro, como, digamos, porque el hombre culto es aquel que logra entender, logra meterse en la literatura, vivir la literatura y pasarla por el camino de su propia existencia, que esto es lo que está faltando. No vamos a hacer detalles de esto, pero eso es lo que está faltando. Entonces se lee Dan Brown, digamos. Sí. No lo critico, no es una crítica, digamos, contra la persona ni la obra, pero porque es un problema de época, no es un problema de autores. Pero no, claro. Lo que hay que leer son los libros que vos mencionaste. Entonces, muy interesante lo que dijo Pablo, muy interesante lo que dijiste, Pablo. Yo lo comparto porque venimos de la misma formación y sí, entendí perfectamente y lo comprendo, digamos, todo lo que dice vos, Pablo, porque venimos de la misma formación y en tu caso la compartimos. Pero hay un punto que es importante, lo que vos dijiste, que es justamente si la pretensión es, porque creo que Sloterdijk va a ese punto, no sé si él la comparte totalmente, pero va a ese punto, es realmente una constitución, digamos, de la naturaleza humana, una nueva construcción. Sí, la pretensión es una nueva construcción. Ahora, la nueva construcción, ¿cómo se logra? Por eso, la diferencia, digamos, pasando un punto más, entre transhumanismo y poshumanismo. Como también hay un problema entre la modernidad y la posmodernidad. Generalmente en el tema de la posmodernidad, yo defiendo la posmodernidad. La posmodernidad, en general, siempre ha sido tomado con cierta banalidad o con cierta ligereza. Bueno, es una moda más, es una ideología, se ha llamado ideología más, pero no es una ideología más. Es un tránsito, digamos, donde entre otras cosas es, el fin de la metafísica. Y cuando digo el fin de la metafísica, más allá de entrar en detalles, es lo que Pablo señala. Es decir, porque detrás de lo que dijo Pablo hay toda una visión metafísica. Metafísica, y hasta hay una metafísica de la metafísica, por decirlo así. No es cualquier metafísica. Ahora, lo que hay es un relevamiento de todo eso. El que origina esto inicialmente es Nietzsche. Nietzsche está en este plano. Es decir, el superhombre no es el hombre de la metafísica. Entendido por metafísica a diferencia de Heidegger, ¿no? Entre ser y ente, digamos. Los entes, o bueno, entre el ser absoluto y el ser, la criatura, bueno. Eso que es la tradición de la metafísica. Ahora, la pretensión, sí, es la pretensión de construir, llamémosle, de cero al hombre. ¿Por qué? Por eso la diferencia entre transhumanismo y poshumanismo. Porque transhumanismo es una cuestión de, digamos, hacer. ¿Qué significa transhumanismo? Es decir, hacer que las potencias del hombre, las potencias, las facultades, la condición física, psíquica, etcétera, etcétera, sean llevadas a su máximo nivel. Al máximo nivel posible. Pero más que nada a través de una ejercitación. Algún acompañamiento técnico, si vos querés, o
no sé, algún medicamento o un complemento dietario o un ejercicio o en su caso algún implante, si vos querés. Pero es tratar de lograr que las potencias humanas sean llevadas a su máxima expresión, potenciadas, sobrepotenciadas, lo cual genera un problema esto. Genera un problema. Pero la sobrepotenciación de las fuerzas humanas a lo sumo puede agotar al hombre, pero no deja el hombre de ser hombre. El problema del poshumanismo es que ya el concepto de naturaleza humana como tal, que vos señalaste muy bien, porque ese es otro problema clave, defender o no el concepto de naturaleza humana, yo lo defiendo, pero estamos frente a estas circunstancias. El concepto de poshumanismo es pasar lo humano. ¿De qué manera? Como ustedes saben, digo, para ubicar dónde nace el poshumanismo, porque el poshumanismo no es el transhumanismo. El transhumanismo es esta potenciación. Pero el poshumanismo es un paso mucho más allá. Esto aparece, hay un texto, yendo más al tema poshumanismo, que se conoce, hay un autor que se llama Robert Pepperell, que es en el año 2012, que es un profesor de Bellas Artes, es un hombre vinculado con los medios y el arte y todo eso, profesor de la Universidad de Cardiff, de Gales, que en el año 2012 publica el Manifiesto Poshumanista, de un libro que se llama La condición poshumana, ¿no? Medio recordando la condición humana de Hannah Arendt o la condición posmoderna de Lyotard, ¿no? Es decir, repite el título de Hannah Arendt, La condición humana, que es un librazo, es un enorme libro. Ahora estamos en la condición poshumana, solo que Pepperell no es Hannah Arendt, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? 15 puntos, que es muy interesante, porque es muy interesante si uno lo lee bien. Y hay dos problemas que yo señalo, que pasa con el poshumanismo, porque entramos ahora como en la ontología del poshumanismo. Primer punto, la suspensión del futuro. El poshumanismo es la suspensión del futuro. Y dos, el fin de la autonomía. O sea, el concepto, por eso el poshumanismo va más allá de la Ilustración, porque uno de los conceptos centrales del humanismo, el humanismo moderno ilustrado, ¿cuál es? El hombre autónomo, el hombre que tiene el gobierno de sí. El gobierno de sí de una manera tipo tecnología del yo, que vos señalaste, una manera muy particular. El gobierno de sí es estoico, es en Platón, está en Sócrates, digamos, y fundamentalmente de tipo estoico. Pero el hombre autónomo moderno, kantiano en adelante, digamos, es el hombre que tiene sobre sí las riendas de su propia existencia y ve el mundo desde sí, no desde una autoridad, menos una autoridad divina. O separa lo que es la autoridad divina, que es el ambiente público, lo que hace Kant. Kant divide, bueno, adentro vos como profesor decís lo que vos quieras, pensás como vos quieras, pero afuera tenés que respetar el canon de la universidad, digamos, que es la Ilustración, ¿no? Que es la Ilustración, ese texto de Kant. Entonces, afuera, si el rey te dice, no, Dios existe, el otro lo tenés que cumplir. Adentro, hacé lo que vos quieras. Que negá a Dios, discutí con la gente, hacé lo que vos quieras. Ahora, cuando yo manejo la razón y mi criterio, es mi criterio total, y completo, es decir, critico incluso la existencia de Dios, o más que nada cómo lo formulo. Dios es un incognoscible para Kant, todos sabemos. Esto también es importante recordar dentro del tema del humanismo. Pero a lo otro, ¿qué significa entre los 15 postulados? Por eso habla de surfear, la palabra surfear utiliza. Entre los 15 postulados yo tomé dos, que son los que me llamaron la atención. Dice, el futuro, dice Pepperell, el futuro no, en la era poshumanista, el futuro no va a llegar. No, se terminó el pensar en el futuro. Porque el futuro es un concepto humanista ilustrado. ¿El futuro qué significa? El hombre va a ser mejor, vamos a defender el Estado democrático, digamos, si pasamos del Estado tiránico al Estado democrático. El futuro, lo que se llama utopía, es decir, en el futuro ponemos que la realización de un mundo mejor. Bueno, ¿qué dice Pepperell? Lo que da a entender Pepperell. Bueno, esto, muchachos, no va más. El futuro no va a llegar. Es lo que estamos ahora. Es decir, es el eterno presente sostenido. Y un presente que no es un presente de eternidad, es un presente bien presente. Cambia cada 2 minutos.
Claro. Fugaz, fugaz. Y el otro es el fin de la autonomía. Es decir, no solamente de la autonomía, inclusive física, o sea, digamos, de moverse, pensar, y la autonomía moral, por decirlo así. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Cómo eso se planteó extraordinariamente en el año 2009? Hay un texto, ahora no lo tengo el título por ahí, lo planteó un autor francés. Lo tengo ahí, después si quieren se lo paso. En el año 2009, que se discutió en Estados Unidos, se discutió en Francia y en Estados Unidos, sobre cómo va a ser el problema de la creación poshumana o del mundo poshumano. Se van a utilizar 4 conocimientos, llamados ciencias convergentes. 4 conocimientos. Nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y ciencias cognitivas. Esas son las 4 ciencias del futuro, llamémosle así. Que son convergentes. ¿Qué significa convergentes? Que están todas cruzadas y se autopotencian. La primera con la segunda con la tercera con la primera vuelve con la cuarta, pero de tal manera se potencian, donde al final del camino, la número 40, la combinación 40, ya no es igual como la combinación primera. Entonces, se llama convergente. Todas convergen, pero en un movimiento permanente donde es una retroalimentación permanente de estas 4 ciencias. Vos imaginate lo que es la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de la información, hoy llamémosle, si vos querés, inteligencia artificial, por llamarlo así, y las ciencias cognitivas, que está el problema del PNL y todo eso que vos trabajás, Manuel. Ahora, todo eso permanentemente mezclado, potenciado. Ahora, todo eso dentro del hombre. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Entonces, hay un autor que se llama, es muy interesante esto, realmente es muy interesante porque nos diseña el futuro, un futuro que nunca va a llegar. Ustedes conocen que hay un autor, porque, para que entendamos, ¿esto qué significa? Todo esto, el hombre está conectado a estas 4 ciencias, llamémosle así. ¿Conectado a través de qué? A través de la máquina, o a través del celular, porque ni siquiera ya va a ser la máquina, ahora va a ser esto. Algunos te dicen, no, acá está todo, acá va a estar todo. Entonces yo me conecto a esto, al celular. Entonces, imagínate lo que es conectado a una máquina, a una computadora. Conectado significa conectado. Es decir, la introducción de un nanoelemento en el cuerpo, ¿no? Que como decíamos contigo, Manuel, vos apoyás la mano y se te enciende el horno, se te enciende la luz, se te enciende todo, que eso casi es lo menor, de un dispositivo que está conectado a una máquina, llamémoslo así, pero no solamente una máquina, a un gran, digamos, reserva de datos, como se usa mucho ahora, de reserva de datos, donde vos vas a mandar una información, tu cuerpo manda una información, esa información va a esa máquina, llamémosle así, y la máquina te da una respuesta, y esa respuesta no solamente es una respuesta que digamos, vos sos libre de decidir o no, sino que la respuesta supone el procesamiento de la información tuya, de tu cuerpo y de tu mente, procesada en otro lado, donde te da una orden de lo que tienes que hacer. Entonces, por eso dice, hay un autor, Paul Václavic, que lo toman, teoría de la comunicación se llama ahora el libro de él, no me acuerdo, que lo toman a la ligera, pero de ligera no tiene absolutamente nada. Porque él es el que establece cómo es el sistema de comunicación. El sistema de comunicación es que vos emitís una información, vos, tu cuerpo, emite una información, esa información es procesada y te la devuelven de tal manera que te están dando una instrucción. Porque lo que vuelve no es una información procesada, es una orden, es una instrucción. Y lo que dice Václavic, que no se dan cuenta, es que dice, lo importante es que la información que vuelve se te impone. Se te impone, es decir, no es que vos sos libre de decidir la información que viene nueva, puedo decir que no, por eso es el fin de la autonomía, es decir, por eso el poshumanismo hay que tomarlo en serio, porque el poshumanismo significa esto, olvidarte del futuro, olvidarte de la esperanza y vas a responder órdenes, ya no la orden de un humano a un humano, es de un humano poshumano a los cuales
es la máquina anónima, porque la máquina tampoco, no le puedo decir, no hay una máquina llamada Juan, una máquina llamada María, no hay, no va a haber. Entonces, esa máquina que no sabemos dónde está, que es en una gran administración de datos, te va a dar instrucciones, pero instrucciones que, ¿por qué no podés vos decir, bueno, no, esto no lo cumplo? Ya tu cuerpo va a estar de alguna manera preparado para que la orden se cumpla, pero con otro más agravante. Esto puede incluso, por la técnica, la biotecnología, modificar tu estructura genética, Claro. donde te van a hacer, como Pablo lo estaba indicando, donde lo que van a hacer, ¿qué es? Van a hacer que no te enfermes, van a hacer que resistas los virus, va a ver que no tengas frío, vas a ver que no tengas... Esto se hace con la modificación genética. La modificación genética, vos le pones un gen de esturión a un tomate y el tomate está a 40 grados bajo cero y entonces pudre, digamos, o no se congela, porque tiene un gen de esturión, que el esturión está acostumbrado, como tiene una piel gruesa, está acostumbrado al mar Báltico, etc. Ahora, imagínate si te lo implantan a vos. Si ves esa modificación genética, al mismo tiempo que se produce este proceso está produciendo una modificación genética, que modifica la naturaleza de la que se señala Roberto, la disculpa, naturaleza Roberto, eso que acabas de decir es el tema de Monsanto, por ejemplo. Es el tema de que eligió Monsanto, exactamente. Sí, el tema de la alimentación, de lo que han hecho con el maíz, de lo que han hecho con el maíz. Bueno, exactamente. Entonces, ¿cuáles son los temas posmodernos? ¿Cuál es uno de los temas posmodernos? Poshumanos y posmodernos. ¿Cuál es uno de los temas posmodernos y poshumanos? El problema de la alimentación. ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Cómo te vas a curar? Curar es una forma de decir, porque vas a estar... Por eso el tema inmunológico tiene que ver con esto. En verdad, el sentido inmunológico yo lo digo en sentido positivo, pero el sentido positivo tiene este costado oscuro, digamos. Entonces, donde te van a inmunizar, pero el agravante, eso está, después si quieren paso a los datos, el agravante es que vos vas a ser, digamos, un humano o poshumano multifuncional para trabajar, para responder, para comunicar, para responder mensajes e incluso para la guerra. Te preparan para la guerra. O sea, vas a ser un multifuncional, porque no vas a tener hambre, vas a dominar el frío, se va a modificar genéticamente tu cuerpo, se van a crear nuevos materiales, se van a crear nuevas formas educativas de instrucción, que no es la que nosotros conocemos. Por eso hay que tomárselo no a la chacota, se dice, sino hay que tomárselo en serio. ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo, que es en última instancia la defensa de la naturaleza humana, que comparto, esto corremos el riesgo, no sé si va a ser exactamente, pero corremos el riesgo de que sí produzca una modificación real, y dejemos de ser lo que nosotros fuimos. Por eso hay que defender la naturaleza. Con el agravante también, que modificamos, con esto cierro, que modificamos, la metafísica la modificamos. Y de la metafísica, eso lo explica muy bien en un texto llamado El hombre operable, Peter Slaughter, El hombre operable, que creo que es una conferencia que la da en Harvard, en las cuales la metafísica monovalente, es decir, ser no ser, ahora se convierte en una metafísica bivalente, ser y no ser al mismo tiempo. Ser y no ser al mismo tiempo, por un lado. Y la lógica se hace trivalente. Es verdadero, falso y el ni. Entonces, hasta te modifican los parámetros, donde espíritu y materia no van a ser tan distinguidos, donde materia y alma tampoco, donde sujeto y objeto desaparecen, vos sos el sujeto y objeto al mismo tiempo. Entonces, y esto es posmodernidad. Por eso yo termino el libro mío, ¿no? El fatal día, dice, el fatal día donde de un amanecer poshumano, que va a ocurrir, digamos, el fatal momento de un amanecer poshumano, y que va a aparecer el momento poshumano y nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque un día nos levantamos y vivimos un mundo poshumano y nosotros ni nos enteramos. Entonces, y hay que remarla, digamos, como si decimos acá en Argentina, hay que remarla. Entonces, el tema hay que tomárselo con mucha seriedad, porque el tema, tarde o temprano, nos va a llegar. Y la posmodernidad, que la tenemos ahí, que en verdad la posmodernidad que es el fin de todo esto.
Es el fin del relato global, o sea, del relato utópico, para decir una palabra que conozcamos. Los grandes relatos ya no van a estar más. Olvidémonos de la sociedad sin clases. Esto, y otro elemento más. Otro elemento más que me estoy acordando es que los hombres ya no van a ser todos iguales. Es decir, el concepto de igualdad, que también es un concepto cristiano, moderno, ilustrado, como lo quieras llamar, el hombre como fin y no como medio, olvidemos, no. Es decir, es realmente el fin de un modelo determinado. El modelo es ilustrado, humanista, si vos querés cristiano también, pero esto va en serio. Y como dice Klaus Schwab por ahí, muchachos, olvidémonos del liberalismo. Ustedes son liberales, defienden. No, el liberalismo no va a ningún lado, es totalmente ya, digamos, ineficaz. El liberalismo es ineficaz. Ahora, por eso hay que tomárselo esto en serio. Y por eso lo que hacemos, lo que hemos hecho nosotros, lo que estamos haciendo nosotros acá, es pensar esto desde el punto de vista filosófico, porque es la quiebra de la filosofía. Por eso la preocupación que hablábamos en otro programa de Husserl, de la crisis de las ciencias. Porque él vio lo que era el avance del naturalismo, el avance del psicologismo, la pérdida del mundo del espíritu, la pérdida del mundo del espíritu, y el mundo del espíritu se conecta con la cultura, Manuel. Vos defendés, Sí, vos dijiste todo es cultura. Sí, yo también estoy de acuerdo que todo es correcto. cultura. Claro, yo ahí a lo que voy, y vamos a dar paso ahora a Pablo Dávoli para terminar, porque si no se nos alarga el programa mucho, llevamos ya 1 hora y 10. ¿Qué tal el enfoque que tú estás haciendo? Claramente, yo creo que la sociedad, los oyentes del programa lo van a ver así. El transhumanismo hacia esa posmodernidad en la que vamos evocados hace que el hombre deje de ser hombre en toda su esencia para convertirse en la figura del golem, de ese ente de barro que va a ir siendo manipulado, llevado según los antojos de ese mago cabalista, como decía Maybe, que el de la novela, ¿no? Que le tendrá esa magia cábala y será un soldado universal, como en la película de Soldado Universal, que será el hombre perfecto, robotizado, que irá a la guerra, o será lo que tenga que ser según como producto, que eso lo hablamos también el otro día en el programa anterior, como producto será lo que tenga que ser en base a los designios de los de arriba. Hay libros que funcionan mejor cuando dialogan entre sí. Encrucijadas de la cultura abre la pregunta por el hombre, la técnica y el poshumanismo. El Leviatán y el Imperio Dormido señala las estructuras de poder, economía y control que condicionan nuestro presente. 2 ensayos distintos, una misma inquietud. Entender hacia dónde nos conduce el mundo contemporáneo. Disponibles en Editorial EAS. Y con esto voy a dar paso. Y con esto voy a dar paso a Pablo Dávoli, que nos ilustre, porque ha estado callado 20 minutos y eso para un argentino es terrible. Entonces, vamos a dar paso a Pablo. Los españoles no nos van a la saga, ¿eh? O sea que... Se sale de la vaina, acá decimos se sale de la vaina. Claro, sí, eso desde ya. Ninguno es mudo acá. Aparte, digamos que los argentinos, a grandes rasgos, somos el producto, el fruto de una fusión hispano-italiana, a grandes rasgos, no podríamos decir eso. Y ahí ninguno es mudo, ninguno es tímido. Bueno, no, claro que eso de salirse de la vaina es cierto, uno tiene que hacer todo un ejercicio de autodisciplina, es real. ¿Sabés cuándo te das cuenta? Sobre todo cuando te toca hablar con alemanes o con suecos, que aparte ellos tienen muy disciplinado el diálogo, o sea, nadie se atreve a interrumpir a otro, ni siquiera con un gesto. O haces un mínimo gesto y ya. O sea, porque incluso hay un lenguaje corporal diferente, mucho más, mucho más moderado. Bien, no, voy por partes. Desde ya que, bueno, nuevamente, todo lo que dijo Roberto es sumamente rico, enjundioso y amplio, al igual que profundo. A ver, lo resumo de esta manera. Yo creo que por la vía del transhumanismo, creo que lo dije antes, pero en todo caso lo reitero y lo reitero de manera sumaria. Por la vía del transhumanismo se llega al poshumanismo. O sea,
se decanta en el poshumanismo. Si bien es cierto que no es lo mismo, y yo mismo lo había diferenciado, pero creo que una cosa finalmente termina en la otra o conduce a la otra. Ahora, esto es el fracaso de las promesas más simpáticas de la modernidad y de la ilustración más específicamente. Pero yo también planteo si no es lo que finalmente queda por decantación y nos muestra el verdadero rostro del proyecto ilustrado. Y acá aparece el tema profundamente de la gnosis, que, como bien ha demostrado en Argentina Membiel, que es uno de los tantos que ha puesto el acento en esto, o que ha focalizado y llamado la atención sobre esto, en la base o en la raíz del proyecto moderno, de la modernidad que finalmente fue, de la que finalmente se impuso, no la hispánica, sino la otra, sí, claro que está la gnosis. Está la gnosis desde los orígenes mismos de ese proceso. Y acá aparece mucho más, por eso también esta confusión de espíritu y materia, y del el ser y el no ser, y aparece el no ser entitativamente, o sea, el no ser como siendo algo, ¿sí? Entonces, esto es un tema para analizarlo en otro momento digamos, de teológico y de filosofía profunda. Eso por un lado. Por otra parte, fíjense cómo vuelven los grandes problemas filosóficos. Esto del hombre, y en la interfaz con la máquina, que como decías vos, Roberto, y ratificó Manuel, que en un momento dado, y yo mismo también había comentado algo, en un momento dado finalmente queda indistinguible como ser humano. Pierde su condición humana o la torna borrosa, la desfigura, y aparte la arruina o amenaza con arruinársela a sí mismo. Pero este hombre aparece como pieza componente y aparece el tema del todo. Y aquí hay un autor que lo trata muy bien hablando de Cuarta Revolución Industrial en 2 libros, Teoría del Estado en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial y La ciudad de los 15 minutos, que es José Ricardo Pierpaoli, autor argentino. Claro, donde él lo remonta a Epicuro todo esto, es interesante. Él lo remonta a Epicuro y a la concepción atomista, mecanicista, que es de la antigua griega, pero contraria a la tradición clásica de Sócrates, Platón, Aristóteles, para reseñarlo, ¿no? O sea, y claro, hay que distinguir el todo de orden, del todo sustantivo, homogéneo, y esto sería un todo que no es un todo de orden perfectivo del hombre, sino que es un todo sustantivo, homogéneo, en el cual el hombre se diluye o queda reducido. En la época de la física newtoniana decíamos a engranaje. El Leviatán, el ciudadano en el Leviatán. Hoy, en tiempos más sofisticados científica y tecnológicamente, tenemos que decir, bueno, pieza componente, no es un engranaje, pero es una pieza componente en donde el hombre desde luego pierde su autonomía porque pierde su singularidad. Entonces, ahí hay una diagnosis que, más allá de otros aspectos que uno puede cuestionar de estos autores, una diagnosis que en lo sustancial es correcta. En este contexto, el hombre desde luego que pierde autonomía porque pierde su autonomía porque pierde su propia singularidad y originalidad. Queda reducido a la triste condición de pieza componente que aparte lo atraviesa. Ni siquiera es una sumatoria o un vínculo inescindible pero externo, planteado como inescindible, sino que es un vínculo que lo atraviesa. La máquina está dentro del hombre e incluso lo modifica genéticamente. Bueno, Pierpaoli también hace referencia en sus libros a la cuestión de la modificación genética como para modificar las bases orgánicas del hombre. Igual el hombre, por lo menos desde mi punto de vista, también es unitrino, ¿sí? Es una unidad compleja, unitrina, de espíritu, psique y la parte, digamos, la dimensión fisiológica, orgánica, biológica. Entonces dialoga todo el tiempo, ¿no? Internamente, tiene un diálogo interno, ¿no? Estas partes que son intrínsecas y esenciales en el hombre. Pero bueno, por eso es ingeniería antropológica. Yo empecé hablando siempre en su momento de ingeniería social, en psicopolítica. Hay que hablar de ingeniería antropológica. Lo que se reingenieriza es el hombre. Y es verdad que esto del hombre nuevo y demás estaba en el comunismo. Lo que pasa es que ahora sí, y otras ideologías utopistas que se presentaban como científicas, pero ahora sí hay un arsenal tecnológico. Hay dos cosas. Dos novedades. Un arsenal tecnológico que permite que esto tenga alguna realidad e importante. Comparto plenamente
lo que vos dijiste, Roberto, de no tomárselo a la chacota, como se dice en Argentina, no es para tomárselo en broma. Una vez tuve la mala fortuna de que en un programa, yo hablando de estos temas con un periodista de investigación de aquí de Argentina, él después hace una reseña del programa y malinterpreta esto. O sea, no era lo que yo había dicho. Él lo planteaba como parafernalia tecnológica, pero como si no tuviera efectos operativos, prácticos. Yo no había dicho eso. Claro, y bueno, dos periodistas españoles que se especializan en estos temas, tienen su canal de tele y nada más, criticaban, pero yo no había dicho eso. Yo, al contrario, en el video, si vos me escuchás, yo digo, no, esto es para tomárselo muy en serio, ¿no? Para tomárselo muy en serio. Yo creo que finalmente, a ver, pero por razones de una antropología profunda, de lo que realmente es el hombre y de lo que realmente es el ser, ¿sí? Creo que finalmente el bien va a triunfar, ¿sí? Lo resumo así. Pero en el medio es mucho el daño, son muchos los que se van a ver arruinados, somos muchos los que nos vamos a ver expuestos a estas amenazas, millones y millones, y muchos van a sucumbir, ¿sí? O sea, el daño va a ser grande. Cierro con esto entonces. Fíjate que es una degradación. Si es verdad lo del futuro. Si la ilustración, lo que pasa es que la ilustración plantea el futuro como un remedio y un futuro que lo pretende científico y hasta pretende profetizarlo, pero en realidad es un remedio utópico de la eternidad, del sentido de trascendencia. O sea, en eso la modernidad cambia el sentido de trascendencia y el avisoramiento de lo eterno lo cambia por el futuro, lo presenta como científico, predictible, necesario, en realidad es una construcción utópica. No llega nunca y lo que llega o lo que lo anticipa es un desastre, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el comunismo, es algo que no satisface las expectativas. Ahora, en este sentido, esta posmodernidad que marcha hacia por el transhumanismo, al poshumanismo, que plantea, y acá sí en la concepción poshumana, abandonar todo aquello que es promesa incumplida, que era la parte más, si se quiere, superficialmente más simpática, pero es una degradación. Si la primera degradación es abandonar el sentido de lo eterno, la desconexión con lo eterno y el sentido de trascendencia, abandonarlo, nos quedamos con el futuro en la modernidad. Ahora se cae eso, va decantando, se cae eso, va degradándose y nos quedamos con el presente, pero que, como muy bien dijo Roberto, que es un remedio por inversión de la idea de eternidad, que es el presente de la fugacidad, que no existe en realidad, porque incluso me atrevería a decir, habría que hablar con los físicos, ¿sí? En algún punto se divide hasta diluirse. O sea, este segundo lo puedo dividir, ¿sí? En milisegundos, en microsegundos, hasta finalmente no me queda nada. Al menos desde el punto de vista de lo que uno puede concebir y experimentar de eso. Uno se pierde en una división que se extiende o parece extenderse ad infinitum, ¿sí? Entonces, estos tipos lo que hacen en el ámbito del poshumanismo es reconocer esa situación. Pero es una sucesión de decantaciones o de degradaciones, de caídas. Y lo mismo, ojo, con el tema de que ahí, bueno, ahí Nietzsche sí abarcaría el cristianismo también. Por ejemplo, la idea de igualdad. Finalmente ellos dicen, la igualdad no existe, es imposible, etc. Lo que pasa es que ya hay una idea errada de igualdad en la modernidad, que no debe ser asimilado, desde mi modesto punto de vista, con la idea que al respecto pudo haber presentado el cristianismo, que en efecto, sí, el cristianismo, e insisto, más allá de la crítica, en ese punto ni se advierte una conexión, pero el cristianismo tiene una determinada idea de la igualdad que no es la idea moderna, La idea moderna de igualdad es una idea ya tergiversada respecto de la idea cristiana de igualdad, y acá finalmente esa idea tergiversada colapsa, o muestra, digamos, lo imposible, pero además lo dañino que puede ser tratar de imponerla, y entonces está la negación de la igualdad como un imposible. La ilustración oscura que te dice, bueno, no, abandonemos todo esto, no lo prometamos más, es imposible, y aceptemos la desigualdad, pero tampoco es volver a una idea de igualdad que pueda tener más que ver con la idea cristiana. O sea, en eso también creo que la idea de igualdad de la modernidad colapsa, pero porque es una tergiversación de una idea de igualdad que en todo caso está en el cristianismo y que tiene otras características, ¿no? Y acá finalmente lo que estamos haciendo es certificar la defunción por colapso. Incluso, bueno, después hay intereses, obviamente, que lo apoyan por eso. En definitiva, por eso creo que
la salida es, como dijiste vos, Roberto, creo que lo planteas en este libro que estamos comentando, decime si me equivoco, pero lo hemos hablado. Yo hablé de una reformulación del humanismo que produzca este viraje o que implique este viraje de volver al hombre real, al que somos, con todo su potencial, porque como dice Alberto Vuela, la realidad es lo que es efectivamente más lo que puede ser, ¿no? Entonces, hacer este viraje que nos reconecte con nosotros mismos. Claro, tenemos que mirar al abismo a veces de nuestra propia miseria y arriesgarnos a las grandes preguntas que a veces nos implican dolor. Ahí lo vinculo con lo que decía Maresca, que tenía formación muy nietzscheana, no era 100% nietzscheano, pero era un experto en Nietzsche, de lo trágico a veces de la propia verdad. Hay que mirar el abismo, hay que mirar eso, ¿sí? Hay que atreverse a mirarse y a enfrentar los dragones de esos interrogantes que nos hacen tambalear. Yo finalmente, como soy un clásico, ¿con qué lo asimilo? Con los riesgos que asume el que intenta salir de la caverna, en la alegoría de la caverna platónica, y finalmente cuando está por salir o está saliendo, el ardor en los ojos, ese ardor, ese dolor que hay que experimentar, bueno, sí, que es una suerte de ascesis incluso que hay que hacer, no solo intelectual, para poder contemplar la verdad, incluso tomando como centro, si se quiere, al hombre, no en un sentido antropolástrico, pero como centro como objeto de búsqueda y de exploración, porque finalmente ahí también se va a encontrar a Dios. El hombre se reencuentra con Dios o lo encuentra a Dios también hurgando en su propio interior, ¿sí? Si hurga bien en el sentido de hacer una exploración correcta de quién es, que es la pregunta que ya no podemos responder. ¿Quiénes somos y quién somos? Por eso incluso en el derecho esto impacta. Vos, Roberto, sos abogado también. Sí, bueno, ¿quién es sujeto de derecho y quién no? La respuesta a esta pregunta empieza a ser difusa y empiezan a aparecer incluso posiciones muy exóticas. Pero porque el problema está en que el hombre ha llegado a un punto de alienación en donde se ha desconectado de sí mismo y ya no sabe ni siquiera, no se conoce a sí mismo. No se conoce a sí mismo. Entonces, en ese reencuentro consigo mismo, creo que está la esperanza. Y en eso sí, a ver, necesitamos la tarea colosal de un Platón. Se reconstruye a partir de la razón metafísica y del pensamiento, del discurso filosófico. Yo celebro este tipo de reuniones porque es lo que uno muy, muy, muy modestamente puede, si escuchan un maullido, es un gatito que tengo acá que me vino a hacer compañía. Bueno, es el pequeño granito de arena que uno modestamente puede aportar. Y celebro el carácter público que adquieren estas conversaciones, estas pláticas. Y después vive peligrosamente, abandonar esa postura burguesa de la comodidad que termina siendo una enorme y gigantesca trampa. Hay una canción de Fito Páez, cantante argentino, pero es conocido en España, que dice del peligro, no recuerdo si dice que hay que asumir, pero habla del peligro de estar vivo. Sí, hay que asumir y con entusiasmo el peligro de estar vivos, de existir. Hay que asumir la tarea de existir y el desafío que implica existir. Esa es mi modesta conclusión. Muy bien, pues Roberto. Yo cerraría con esto. 30 segundos. Sí, adelante. Comparto lo que decís vos, Pablo. Yo defiendo la vida humana, la defiendo porque en mis libros está, así que en eso lo comparto. Que hay que hacer un viraje, sí, lo comparto también como una alternativa. Y esto se dirime, a mi entender, en la lucha por la filosofía. En la lucha por la filosofía y el derecho, pero en la lucha por la filosofía. Todo lo que hemos terminado hablando tiene que ver, se ha puesto en el terreno metafísico. Bueno, ahí hay que seguir. Que es seguir la tradición, seguir la tradición y las observaciones que la filosofía, como dijimos en el programa anterior, la filosofía alemana hizo en la primera mitad del siglo XX. Esto se dirime en la lucha por la filosofía. Aunque después uno le agregue sus propias creencias religiosas, donde también está puesto también el tema, pero la lucha es por la filosofía, por el ser, por la metafísica si cabe, incluso en el final de la metafísica. Por eso es como que uno quiere, pero tampoco no es lo que uno quiere. Es como te va llevando, digamos, la época, porque nos atenemos a la época, ¿no? Así que comparto plenamente lo que has dicho, Pablo. Así que en ese Muy sentido bien. Muy bien, caballeros. Pues nada, llega el programa al final Llegamos al final del programa y nada, como no,
recomendamos la lectura de Encrucijadas de la Cultura. Tal como dijimos ayer, es un libro que está en 16,95 €, o sea que no es nada caro. Hay que decirle al público... Barato, hay que subir el precio. No. Y luego recordar al público que nos ve, que no es de aquí de España, comentarle que nuestros libros se pueden adquirir en cualquier librería de tanto Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Estados Unidos. O sea, no hace falta hacer un pedido directamente a nuestra página web ni meterse en busca libre, ¿no? O sea, se pueden solicitar porque trabajamos de esa manera. Y si lo quieren pedir a través de nuestra página web, recordarle a nuestros amigos sudamericanos que entren directamente en la sección de internacional, que está en la parte de arriba de la web, porque ahí harían a través de nuestra web la compra directa en su país, ahorrándose gastos de envío internacionales y pagando en su moneda, que eso es muy importante. Y luego también los costes de aduana que no tendrían que pagarlos. Entonces es más que importante que la gente que va a ver esto, que yo creo que van a ver unos cuantos argentinos, que tanto la obra de Pablo Dávoli, que tenemos aquí, como la obra de Encrucijadas de Roberto Magliano, ambas, así como el resto de obras y libros que tenemos en Editorialeas, que ya son 250 títulos, se pueden encontrar directamente en cada uno de los países de origen. O sea, trabajamos con 10 países de todo el continente americano. Es importante matizarlo, lo estoy matizando aquí al final del programa, pero es muy importante porque luego la gente piensa en que es que tengo que pagar 20 € o 30 € de gastos de envío, luego tengo que pagar los costes de aduana y claro, comprar un libro de 16 € se les puede ir a alguien de Argentina, por ejemplo, a 50 €, que es una barbaridad. Sin embargo, pueden acceder realmente al libro a un coste mucho más económico en Argentina y pagando los gastos de Argentina, pagando en pesos también, si quieren. O sea que facilidades las damos todas desde Editorialeas. Así que, caballeros, con este último alegato comercial, valga la redundancia del programa, nos despedimos. Espero que no tardemos mucho en volver a encontrarnos por aquí. ¿Vale? Ya ha hecho la propuesta del siguiente programa, que lo ha hecho antes de empezar, lo ha hecho el amigo Roberto, diciendo de hablar de ciudadanía e inmigración. Migración, migración, el concepto migratorio como tal, y ciudadanía. Un tema bastante interesante que en principio, tal como lo ha dicho Roberto, estaríamos nosotros tres y añadiríamos a Enrique Rabello también con nosotros para tratar ese tema. O sea que puede ser bastante interesante. Nada. Muy interesante. Nos despedimos. Un fuerte abrazo desde España. Un enorme placer estar contigo, Pablo, y con vos, Manuel. Un enorme placer. Lo mismo Seguimos digo, en contacto permanente. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto permanente. Muy fructífero la charla de hoy. Un abrazo. Cuidarse. Adiós, adiós.